Buenas tardes. Les damos la bienvenida al taller docente 2020 de Arquitectura 13. En esta instancia nos interesa trabajar sobre los resultados de un taller que estuvimos realizando con los adscriptos algunos de los adscriptos de la Cátedra de Arquitectura 13 de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo del taller es justamente integrar de alguna manera aspectos que tienen que ver con líneas pedagógicas por un lado, pero también para acercarnos a contenidos específicos que trabajamos tanto en Arquitectura 13 con los 265 estudiantes y para acercarnos con las líneas también de investigación que realizamos simultáneamente como contenidos, desde los contenidos urbanos, pero al mismo tiempo con traducciones específicas para el nivel, que sería un nivel 3, lo cual lo hace como más sencillo cuando trabajamos con ideas de estrategias urbanas. En este es un periodo muy corto que trabajamos en el año sobre estrategias. La idea es poder intercambiar ideas entre adscriptos y estudiantes, y un poco este material, la idea es poder compartirlo con ustedes, es compartirlo entre los docentes, los adscriptos y los estudiantes. Por eso hemos trabajado con 6 casos, algunos europeos y la mayoría latinoamericanos, en particular también algunos de Córdoba. Un poco nos interesa trabajar estos 6 casos porque son casos concretos. Algunos casos son ya construidos, otros son ideas presentadas frente al Colegio de Arquitectos, pero en todos los casos tienen un dato específico de urbano, desde la intención de integrar áreas o abandonadas o con procesos de desintegración o procesos de gentrificación o con serios problemas de áreas vulnerables en términos ambientales o en términos sociales. Entonces, desde ese lugar, la idea es poder detectar algunas estrategias y líneas de acción proyectual para revitalizar, para recuperar, para incorporar nuevos programas y nuevas dinámicas a una escala barrial urbana. Digamos. Arquitectura, barrial, de arquitectura, también barrial y urbana, o arquitectura y ciudad. Básicamente los 6 trabajos, uno está representado por Lina Bobardi, la recuperación del centro histórico de Salvador de Bahía, en Brasil, obviamente, en Latinoamérica, el de Jorge Jáuregui. Presentamos 2 de los múltiples trabajos que Jorge Jáuregui presenta en Brasil. Él desarrolla hace muchos años tiene su oficina con sede en Río de Janeiro durante más de 40 años y también su sede en San Pablo. Él desarrolla un programa que se llama Falabella Barrio. Vamos a tomar dos de esos ejemplos para mostrarles cómo trabaja sus estrategias de planificación que tiene que ver con estrategias participativas. Esto es muy importante porque es una línea de trabajo que es muy difícil de realizar porque implica como un tiempo de maduración como mucho más, de mayor alcance que el resto de los trabajos proyectuales, y acá tenemos como una cierta, diversos casos, ¿no? Algunos que son específicamente de proyectación y otros que incorporan esta dimensión social que es tan importante para este programa, y básicamente trabaja en el caso de Jáuregui, trabaja concretamente con estos barrios vulnerables, con villas de emergencia, las favelas de Río de Janeiro. Vamos a mostrar 2 de esos casos, como les decía recién, pero lo que me interesa hacer hincapié, que no dejen de consultarlo porque tiene una metodología desarrollada, bien expuesta en sus estrategias, en sus entrevistas, que le han hecho muchas, múltiples, y en su página, que me parece como
muy fácil y didácticas de entender, digamos, es muy fácil, digamos, entender esta puesta en práctica. Lo más difícil es conectarse con el grupo social y permanecer. Entonces, él a lo largo de estos años ha formado muchos equipos que tienden a permanecer como estos equipos interdisciplinarios, muy cercano a lo que nosotros le llamaríamos extensión en la Universidad Nacional de Córdoba. Es una metodología que lo aplica y va como enriqueciéndolo a partir de cada una de estas intervenciones, pequeñas intervenciones en torno al problema de la fractura urbana, de las contradicciones urbanas entre pobreza y riqueza, bordes urbanos. En el caso del Río de Janeiro, por este contexto tan particular entre montañas, y donde los barrios de gente más pudiente con respecto a las favelas, que son áreas bien vulnerables, se encuentran como en crisis y en esos bordes en donde se producen estas situaciones que les vamos a mostrar. En el caso anterior, de Lina Bobardi va a estar a cargo de Melanie De Facio y Mario Broski. En el caso de estos dos de Jauregui van a estar a cargo Lucrecia Monjor y Cintia Paredes. En el caso de Casullo Sejima, que participa en un concurso en Salerno, en Italia, tiende a recuperar, en este caso de Italia, tiende a recuperar la propuesta a partir de pequeñas intervenciones y señales urbanas y un programa muy singular que ya se lo van a contar Triana Scarpinello, Josué Cabido y Omar Gaspar. Todos ellos han formado en cada una de estas obras equipos, más allá que uno u otro lo cuente o lo lea o se los comente a ustedes, han formado equipos para tomar este modo de comunicación y hacer la síntesis de los trabajos, ¿no? El cuarto lugar va a estar a cargo de Agustina González y Lucrecia Gorrieri y van a exponer sobre el concurso que se realizó en Buenos Aires hace unos años en Colegiales, en el barrio Colegiales, en las playas ferroviarias. Esto también es bien interesante, esta dinámica, porque es un recorte de realidad que lo definen uno u otro participante, deciden sobre proyecciones futuras de ciudad a partir de una idea de ciudad, ¿no? Y esto es muy importante porque no debemos ser ingenuos al momento de pensar en que el proyecto urbano se mueven como piezas simples desde la forma. Esto es muy importante porque recuperar espacio público, recuperar espacio verde, conectar dos áreas o incorporar más verde, son ideas que hay que concretarlas. Digamos, una cosa es tener algunas ideas claras, ¿no es cierto? ¿Cómo recuperarías o harías algo? El tema es cómo, qué piezas moves para que con la vivienda puedas recuperar espacio, con un puente en donde está ubicado, podés conectar áreas. Entonces, las dos, Agustina y Lucrecia, van a trabajar comparando dos trabajos. Y este es como un gran valor de la propuesta de ellas. En el caso de Eduardo Rece, es un trabajo real donde se establece algo muy importante. Es un proyecto de gestión del cual se desprende un concurso y un proyecto urbano que gana Clorindo Testa. Eso en realidad le pusimos Eduardo Rece porque las ideas, las estrategias urbanas y del plan territorial que va a contar Carla Grión, son de Rece. Pasa que después se desprende del caso del plan urbano elaborado por Rece, un concurso también en San Fernando en un recorte de ciudad, que es como que está muy bien armado
desde las ideas y desde las estrategias, pero al mismo tiempo se inserta en una estructura más grande que es una estructura clave de gestión. Y por último, Nadia Vanegas va a hablar sobre el caso último de la Villa 31, las últimas 1.900 viviendas que se incorporan, que se incorporan en la villa por una estrategia que tiene que ver con la relocalización, ¿no? Esto es como muy importante por eso, porque tiene una estrategia que se divide a su vez como en tres tácticas distintas. Una, digamos, la estrategia es incorporar y densificar vivienda, relocalizar vivienda para como trabajar sobre una idea, un objetivo de ciudad que es la equidad del espacio social, ¿no es cierto? Digamos, espacio social, ya sea de residencia o de espacio público. Ahora bien, las tácticas concretas se dividen en tres y ya se va a contar Nadia cuáles serían entre las estrategias de vivienda por completamiento, las estrategias por en tejido, de viviendas colectivas y las estrategias en torre y en tira. Bueno, una vez ya presentados los 6 casos, los dejo en manos de los adscriptos que van a estar a cargo de la siguiente etapa, que es la exposición, donde cada uno va a hablar durante alrededor de entre 8 y 10 minutos. Entonces ahora empieza Mario y Melanie. Bueno, a nosotros nos tocó el caso de la recuperación del Centro Histórico de Salvador de Bahía, en Brasil, de Lina Bobardi. Anteriormente, la arquitecta ya había desarrollado algunas acciones que activaron culturalmente las décadas anteriores. Realizó la rehabilitación de una casa, un museo de arte popular y un centro comunitario. Y ahora la llamaron nuevamente, digamos, para la recuperación de este centro histórico en 1986, ya que estaba en una extrema dejadez y un descontrolado crecimiento turístico. Anteriormente, un año antes, el centro ya había sido declarado patrimonio. Y como para ubicarnos un poco en el terreno, ahí se encuentran dos accidentes geográficos, que es la fachada marítima, que divide la ciudad en dos niveles, la ciudad alta y ciudad baja, que se puede ver en las imágenes de abajo, y una topografía de colinas onduladas. La siguiente. Esta es la zona de intervención del centro. Lina lo que quiere hacer es como recuperar la tradición del centro y generar como un intercambio sociocultural. Y eso solo lo va a lograr con una intensa participación popular integrada a una producción más académica. Por eso realizan un cine, un teatro y bueno, todos edificios de intercambio cultural. Siguiente. Como primer punto, Lina realizó la rehabilitación y la desordenación del barrio Pelogrino mediante un recicle de edilicio con usos culturales. Ella básicamente lo que hace es realizar intervenciones puntuales en los edificios existentes y los transforma en edificios culturales, dándole una visión más moderna al paso del tiempo. Ella quería que se generen como lugares de encuentro, de trabajo y de ocio, y que la población se mantenga en su lugar. Entonces genera estos edificios culturales que se conectan con los espacios verdes y los espacios residenciales se pueden mantener. Siguiente. Este es el Teatro Gregorio Matos. En la planta baja, bueno, se realiza como un hall de exposiciones y la escalera hace alucinación al movimiento vital que Lina quería lograr. Ahí se realizan fiestas religiosas, danzas y otras manifestaciones ceremoniales.
Es uno de los edificios que en el mapa anterior estaba marcado con rojo, digamos, donde ella realiza todas estas intervenciones. Siguiente. Este es el conjunto Dubenín. Anteriormente este lugar ya había sido reformado y Lina lo que hizo es aprovechar la parte de la estructura heredada y creó como un centro de estudio con áreas de exposiciones y conferencias en todas las plantas altas, digamos, y en la planta baja realizó una residencia para estudiantes. Entonces ella constantemente está como realizando estos cambios para los ciudadanos, digamos. Siguiente. Como segundo punto, Lina lo que propone es cambiar el área circundante del Terreiro de Jesús y Belvere de Dacé. Y eso lo hace ligando sendas de las plazas con el resto del centro. Ella lo que propone es retirar todo el tráfico de vehículos y del estacionamiento para generar espacios peatonales. Quería generar como un área de estímulo a la reunión y al libre movimiento de las personas que andaban a pie. Y a nivel de espacio público propuso diferentes elementos, como bares, tenderes y carritos de comidas y bebidas, que por más que parezcan elementos de poca importancia, son importantes para definir el lugar. Y bueno, Lina lo que quería era constantemente trabajar todo a nivel para generar espacios de ocio para el ciudadano, lugares de trabajo, y no quería que el lugar sea como muy turístico y comercial, por eso realiza este tipo de intervenciones. Siguiente. Bueno, y la tercera intervención es una intervención sobre la ladera de la Misericordia, donde dentro de esa intervención hay otras 3 microintervenciones. La primera tiene que ver con la vivienda, es decir, crea 6 áreas residenciales nuevas, o que nuevas, digamos, a partir de las casas semidestruidas que se encontraban en el territorio, las transforma, y en las plantas bajas crea un comercio para la productividad familiar, con el que buscaba de alguna manera combatir el problema de la inseguridad y el abandono que tenían esas construcciones. Y bueno, con esta activación programática propone hacer esa, digamos, esa intervención. Por otro lado, aparecen 2 portes gastronómicos, uno que es el restaurante del Coatí y un bar a cielo abierto, que tanto el restaurante del Coatí se concibe como una ruina, es decir, se planta un árbol y sobre ese árbol se genera un edificio, buscaba como conquistar ciertas miradas y poder mirar hacia afuera. También construir, digamos, al construirse tenía con lo que se tenía al alcance de la mano, que tiene que ver con la cultura de la subsistencia, que era propia de esta cultura popular. Entonces, bueno, buscaba generar ciertos lazos también con ese entorno, ese contexto donde se asentaba el proyecto. Y digamos, la tercera intervención, que es el bar de 2 aguas, se constituye como una ruina, de alguna manera es un homenaje de la ciudad hacia la ladera. También tiene, digamos, un sistema constructivo parecido al anterior en cuanto a cómo se construye el diseño. Y pues esas 3 intervenciones estaban vinculadas por una gran funcionalización de la senda que se llamaba el Paseo de los Bastiones. Bien, es un proyecto que no se, digamos, las obras de estas se terminan, pero no se llega a inaugurar nunca porque los recursos, digamos, no estaban disponibles y bueno, no se pudo concretar esta experiencia. Pues después de la gestión que había apoyado este proyecto, viene una segunda gestión que lo deja un poco de lado, es decir, no creía que estas grandes casonas debían ser funcionalizadas para el hábitat popular de la gente, como que les contrastaba un poco esto con los intereses políticos económicos que había dentro de esa gestión, y después en otra instancia, una nueva gestión abandona directamente el proyecto y expropia digamos, los terrenos y las obras y expulsa a toda esta gente, digamos, que vivía, la ciudadanía que vivía en ese lugar, la expulsan, y bueno, de alguna manera se termina
no completando el proyecto y encima después de esto se construyen, digamos, se termina construyendo como un proyecto para el turismo, que de alguna manera lo planteaba Lina Bobardi en esta parte del proyecto, era eso, que esta intervención no fuera una intervención, ella era muy crítica con las intervenciones de las ciudades europeas, como ser Roma y otras ciudades, en las que se consumía como un objeto de consumo turístico, tenía también un tinte de alguna manera político, económico en su discurso. Y bueno, es un poco paradójico que de alguna manera, después de todas estas intervenciones, de este proyecto, el espacio termina convirtiéndose en todo lo que Lina Bobardi no quería que pase. Pero bueno, y dentro de las diferentes citas que tenía Lina Bobardi, porque hay muchos escritos de este proyecto, hay una que me parece que resume de alguna manera cuál era el pensamiento sobre esta intervención de Lina, y bueno, la cito y la leo textual, y decía esto: lo importante es aprovechar todos los espacios de una ciudad, tengo un respeto riguroso del pasado, sin olvidarse nunca del sentido verdaderamente moderno de una arquitectura, es la libertad, no como un hecho creativo, sino como un hecho político, social y económico. De alguna manera, en esa pequeña cita está resumiendo qué era lo que Lina Bobardi buscaba en este proyecto, cómo se concebía un proyecto en el que se recupera un centro histórico, pero se recupera con las memorias reales, no con una cuestión física como más plástica, como puede ser esto que hablamos de los turistas, sino con una concepción mucho más humanística, si se quiere, en cuanto a la gente que vivía ahí, y la verdadera memoria era el habitar que había tenido y tenía ese lugar. Así que, bueno, eso sería todo. Bueno, ahora seguimos con Jorge Mario Jauregui, con las dos favelas. Vamos con Lucrecia Monyor y con Cintia Paredes. ¿Pueden compartir? Ahí comparto. Sí, por favor. Empieza Lucrecia y después Cintia. Bien, presentación de diapositivas. Avísenme cuando se vea. Sí, se está viendo. Bien. Bueno, yo voy a hablar, como dijo Vivi recién, del programa Favela Barrio, de un caso en particular que es la favela Vidigal, que está incluida en este programa. Está situada en Brasil, en el estado de Río de Janeiro, que bueno, actualmente tiene 11.800 millones de habitantes y casi 2 millones de las personas que habitan habitan en barrios informales, que son, bueno, estas favelas famosas en Brasil, es decir, como un 20% aproximadamente de la población total del estado de Río de Janeiro. Vidigal, como ven en el mapita de abajo, es del estado de Río de Janeiro, y este es un acercamiento a la ciudad de Río particularmente, y como ven está en el círculo rojo Vidigal, al lado de Ipanema y Copacabana, que son dos puntos turísticos que mueven un montón de dinero, y justo al lado, bueno, en contracara está la favela, que siempre, digamos, está respondiendo a un montón de intereses. Bueno, le presta a Ipanema y a Copacabana y a las partes turísticas mano de obra, personas que trabajan, etcétera, pero a la vez viven en la favela en situaciones de marginalidad muy grandes, poco salubres, etcétera. Entonces, bueno, ingresa esta favela al programa de Favela Barrio, que ataca a las favelas de mediana cantidad de población, digamos, porque son las mayorías en Río, que hay un montón, hay como 1000 más o menos. El programa ingresa al programa en el 96, en el 1996. La propuesta de Jauregui no se trata de construir casas, digamos, no ataca al déficit habitacional, sino que ataca al déficit de ciudad. Porque es necesario que las personas se sientan parte de una comunidad y no un descarte. Como que este es el primer punto, es como el punto principal.
tener acceso a la infraestructura, al transporte, no sé, poder ir a la escuela, recrearse, encontrarse con otras personas, incluso hasta acceder al sistema de salud, o sea, algo bastante básico, que por ahí tenemos, la mayoría tenemos resuelto, pero bueno, en las favelas, por ejemplo, como pasa incluso en las villas en Argentina, el sistema de salud no puede ingresar porque no tiene accesibilidad, porque los caminos no están en condiciones, etc. Entonces, de lo que se trata es de mejorar las situaciones de urbanidad para que la gente pueda vivir de una manera plena, que pueda moverse con libertad. Y bueno, entonces es como dar una respuesta desde lo físico a las condiciones sociales, digamos, a la salud mental, a la salud psicológica, etcétera, tanto en lo personal como en lo colectivo. Y así empezar a motorizar un funcionamiento como más digno y sano de la sociedad. Bueno, acá como ven, hay un dibujito de la situación de Vidigal, que está en el Morro, atrás de las playas turísticas, y bueno, el texto habla un poco de lo que recién decía, de la plenitud del ciudadano, y este es un folleto que divulga el programa de Favela Barrio, particularmente en esta, con una lista de las problemáticas que se van a resolver con el plan, y cómo, y cuáles son las propuestas. Y todas estas propuestas, como decía Vivi, son tratadas desde dentro del barrio, digamos, un equipo tanto de arquitectos como técnicos en general, y todos los vecinos se encuentran permanentemente, relevan el barrio, es como un proceso muy colectivo. Y bueno, y luego de este relevamiento, digamos, como que se detectan varios puntos que son necesarios a mejorar. Porque, bueno, el déficit de ciudad lo padecen en general todos los asentamientos informales, en cualquier lugar del mundo, o por lo menos en Latinoamérica, pero implica problemas tan extremos como la falta de acceso a la red de agua potable, a la red de desagües, la falta de alumbrado público, la electricidad en las viviendas, etc. Pero bueno, a mí me interesaba citar como casos particulares que van a hacer que se entienda cómo es digamos, la estrategia del proyecto en base a un problema en particular. Por ejemplo, acá como vemos en la diapositiva, el problema de la falta de espacios verdes que le den una mejor calidad ambiental al barrio y que a la vez sirvan de equipamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el momento del relevamiento evalúan las necesidades de cuáles son los espacios que necesitan ser reforestados y consideran las áreas que están desocupadas para reforestarlas. Entonces, su acción de proyecto sería, por un lado, reforestar lo alto del Morro, que es el primer circulito que se ve acá, que es la zona que está justo al lado de un gran equipamiento que luego voy a pasar a contarles, para poder tener un mejor paisaje, para mejorar la absorción de las aguas de lluvia, etc. Después el camino principal, que es la red que se propone, que es la roja que ven, que está marcada, forestarla y hacerla más habitable, más bella, proponer incluso, no sé, algo tan básico como una sombra y todo lo que habilita. Después, en una gran vacancia urbana que hay, más o menos en el medio de este pasaje, proponen un parque ecológico que ya está forestado, pero no tiene las condiciones de accesibilidad, no tiene equipamientos, etc. Entonces lo hacen reserva natural. Y bueno, también se forestan el ingreso a la favela y la costanera, como para embellecer y marcar esos puntos. Después, otra problemática muy importante es el problema del acceso vial y peatonal a todos los puntos de la favela. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se torna imposible el acceso a la salud, como decía antes, la recolección de basura. Además está desarticulada con la ciudad formal, que la ciudad formal sería los asientos, digamos, la ciudad como la conocemos, no el asentamiento informal, y una grande sensación de inseguridad. Entonces, en el momento del relevamiento generan una estrategia y proponen construir un sistema viario principal
que permite el acceso a todos los puntos de la población y a todos los servicios públicos implantados. Es decir, proponer equipamientos y a la vez hacerlos accesibles. Consolidar y mejorar el sistema secundario, que vendrían a ser las vías que no forman parte de esta vía principal, pero que a la vez van tejiendo en la longitudinalidad y la horizontalidad la favela. Y bueno, y teniendo en cuenta que pueden ser escaleras, calles o calles canal, etcétera. Digamos, con lo que hay, hacer la mejor propuesta posible. Y en este caso, lo que hacen es, tratan la avenida Niemeyer, que es la costanera, y generan toda la vía que teje la favela, que es la que recién les contaba, colocando alumbrado público, equipamientos, asfaltándolas, etcétera, dotándola de condiciones que sean habitables, transitables. Algo como lo que se ve acá en la imagen, con pequeños equipamientos, pequeños gestos, pequeñas forestaciones, bueno, permiten que se pueda transitar tranquilamente. A la vez, parte del plan garantiza que el colectivo, digamos, las vías públicas de transporte, puedan acceder hasta el final de la favela y brindarles también una infraestructura que lo habilite. A la vez, esta calle va tejiendo diferentes equipamientos que son los que ahora les voy a pasar a mostrar. Que es parte también de otra de las problemáticas, que hay ausencia de equipamientos públicos de apropiación común, de toda índole. Hay un exceso de espacio privado, que de hecho, bueno, sin titulación, que eso es otra parte del problema, y no cuentan con arquitectura de calidad o bella que dote de identidad, de placer, digamos, de deseo de apropiación. Entonces, lo que proponen en la estrategia es garantizar la dotación de equipamientos comunitarios, como, bueno, guardería, deporte, ocio, centros comerciales y centros comunitarios, todos con su acceso indicado y su iluminación adecuada, pero a la vez algo que es muy importante, que es generar trabajo en la gente de la misma favela. En cada uno de estos equipamientos va a haber gente que va a trabajar y a la vez va a permitir, no sé, por ejemplo, la guardería va a permitir que las madres o los padres dejen ahí su hijo y puedan salir a laburar, o sea, afuera o sea dentro de la favela. Y acá, en este recorrido, arranca con una plaza de la articulación, que es la que articula la ciudad formal con la favela, que se hace un pequeño punto de encuentro. Después un punto de limpieza municipal, que eso también habla de hacerse cargo del problema de la recolección de basura. Bueno, un punto de encuentro, después un lavadero comunitario, una plaza comunitaria en el medio de la guardería, otra plaza, un centro cultural en el centro de la favela. Después, si avanzamos un poco más por este caminito, llegamos al parque ecológico. Después hay un centro profesional de formación. Luego un juego de equipamientos deportivos, que bueno, este es el que dije que les iba a contar. Hace una gran villa olímpica en la cima del Morro, que incluso ahí cuenta con unidades habitacionales, garantizando que se puedan hacer eventos a los que tiene que venir gente de fuera y se pueden alojar en la favela. Y hay unas unidades de relocalización que son las en donde va a vivir la gente, que por la necesidad de, por ejemplo, abrir esta calle, tuvo que ser relocalizada. De todos modos, se trata de tocar lo menos posible el tejido, pero en algunos casos es necesario, porque además, en varios casos, las condiciones de vivienda son tremendas, entonces inevitablemente tiene que contar con una relocalización. Y estos son algunos de los equipamientos construidos que, como ven, no sé, por ejemplo, esta es la plaza de la articulación, que está entre las playas y, digamos, las ciudades de al lado, y la favela. Es algo bastante sencillo, pero es una acción que brinda la posibilidad de sentarse, de encontrarse, y bueno, acá hay un mirador, que también es algo bastante sencillo, pero termina siendo un equipamiento, tiene un árbol, tiene una sombra, está asfaltado. La Villa Olímpica, que como ven ahí está
el antes y el después, en donde están las unidades habitacionales, al lado está el morro, que es el morro que fue reforestado, y el centro profesional. Son algunas de las cosas que se construyeron. Lo más importante de esto es, bueno, como mostrar de una manera que el Estado está presente, entonces, digamos, la sensación de abandono, que de por sí, de la exclusión en general que hace la sociedad, incluso el Estado, en cualquier lugar del mundo, hacia los menos favorecidos, bueno, en cierta forma pasa a segundo lugar, y a donde el Estado está presente, lo que Jáuregui propone, y a la vez cuenta por experiencia propia, que al brindar un espacio urbano con calidad, con bienestar, que permite el encuentro, que mejora la salud psíquica de los habitantes, inevitablemente luego de eso viene acompañado de una mejora de los vecinos de sus casas, por ejemplo, porque como lo externo está más lindo, bueno, eso digamos, les dan ganas de mejorar su vivienda, ya sea externa o internamente, y hacer un esfuerzo físico y monetario porque esto sea así. Entonces, bueno, me pareció como bastante interesante este caso, como todos los de Favela Barrio, que hay un montón, y que en mayor, bueno, hay equipamientos de gran escala o de menor escala, pero la mayoría van hacia mejorar estas condiciones de urbanidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Lucrecia. Este trabajo, bueno, es el de Falabella Morro Dos Macacos, en Río de Janeiro, y fue hecho por Jorge Mario Jáuregui. Bueno, el tamaño de la Falabella es ahí habitan 12.000 personas, y la cobertura del proyecto fue para 4.100 familias. En Río de Janeiro es una ciudad localizada al sureste de Brasil y cuenta con más de 6.7 millones de habitantes, de los cuales un 14,4% viven en las favelas o en áreas informales, la mayoría de las cuales están situadas en los cerros, y estos se encuentran en el medio de la ciudad. Por lo tanto, no se trata aquí de una condición periférica, sino más bien de centro. La intervención en Favela Morro Dos Macacos se realizó bajo el programa municipal denominado Favela Barrio, que consistía en dotar de infraestructura y equipamiento de servicio público a las favelas para transformarlas en barrios formales de la ciudad. Y bueno, siguiente. Bueno, como problema, las favelas que nacen ante la imposibilidad del acceso a los barrios y viviendas formales representan la respuesta de los sectores más pobres ante la extrema desigualdad social. La falta de planificación previa, la irregularidad en su proceso de producción, llevan a que un contingente de personas vivan en situaciones de irregularidad, sin títulos de propiedad, ni posibilidad de dotarse en infraestructura básica ni equipamientos colectivos. La falta del espacio público de intercambio generan lugares sin apropiación, que se tornan peligrosos, inseguros e indeseables. Siguiente. El objetivo de este proyecto es construir ciudad, incorporando edificaciones y espacios de uso capaces de actuar como condensadores sociales, constituyendo un soporte para la evolución y la integración social. Siguiente. Como estrategias, Jáuregui plantea que es fundamental pensar en el organismo urbano como un todo, incluyendo los aspectos urbanísticos, sociales y económicos, buscando conectar las distintas partes de la ciudad a través de proyectos de rearticulación urbana. En el Morro Dos Macacos, la primera fase de intervención se sitúa en la frontera entre la favela y la ciudad formal, un margen incorporado por ambas realidades. Siguiente. La intervención general incluyó la creación de un centro de generación de trabajo,
el tratamiento de calles, pasajes, escalinatas y espacios residuales, además de la implantación de 3 guarderías y una lavandería comunitaria. La primera fase consta de un núcleo residencial, una guardería de niños y la lavandería. El núcleo residencial es concebido por Jáuregui como un objeto capaz de articular un espacio urbano de uso colectivo. La guardería representa un punto de paso entre la favela y la ciudad formal, entre el local de residencia y el trabajo, ya que hay muchas madres que dejan allí a sus hijos. Y por último, la lavandería incentiva a una mayor convivencia en el lugar de paso. No sé si hay otra diapo, pásala. No. Bueno, pero como conclusión de los movimientos y los flujos de Jáuregui, parte hacia el objeto en sí. Se trata de una sutil operación de formalizar lo informal, proyectando edificios y espacios que propicien el encuentro y la acción de la ciudadanía, imprimiendo el valor de permanencia a una realidad fugaz y en una continua transformación. Gracias, Melanie, en nombre de Cintia. Bueno, ahora sigue el caso de Casullo Sejima a cargo de Triana, Josué y Omar. ¿Querés compartir? Bueno, la propuesta para la recuperación del Centro Histórico de Salerno es una propuesta que está hecha por el estudio que conforman Kazuyo Sejima y Riwe Nishizawa, que es el estudio SANA. La propuesta está ubicada en la ciudad de Salerno, que es una ciudad de Italia, es una ciudad portuaria, que se encuentra sobre el mar, y tiene una cantidad de 130.000 habitantes aproximadamente. Se ubica al suroeste de Nápoles. El centro histórico, que es el conflicto que mantiene esta ciudad, es el área que tiene varios años y que esto mantiene las estructuras y el tejido y sobre todo las edificaciones que ya tienen varios años. Por lo cual la ciudad entra en un conflicto que hoy caracterizada por un escalonamiento y una accesibilidad que, bueno, esto es explicado después. El estudio SANA, que es de origen japonés, es Ryu Nishizawa y no va a ser una arquitecta y Kazuyo Sejima. Ellos conforman el estudio a partir de los años 80 y esta propuesta es del año 1996. Lo principal que ellos diseñan para la propuesta era generar un área abierta y atractiva para peatones y lograr que sea de fácil acceso, ya que el principal problema que cuenta el centro histórico es que tiene calles muy angostas y sus muros son muy altos, por lo cual genera muchísima inaccesibilidad y sobre todo para los autos, ya que no pueden ingresar a este centro histórico y solamente se puede recorrer a pie. Lo cual ellos agarran este casco histórico y lo que hacen es generar 3 zonas. 2 zonas son de aparcamiento, la cual una se encuentra subterránea y la otra en cielo abierto, y otra zona que es peatonal intermedia. A lo que esto también se le suma un gran programa público en el cual se propone intermezclar cultura y comercio, entretenimiento, educación, ciudad y parque. Nosotros dividimos, digamos, esta propuesta en 3 etapas en las que explicamos cuál es la realidad necesaria y la existente, la realidad deseada y la realidad que se logra, digamos. La realidad existente, este es un pequeño gráfico a modo de ejemplo y para sintetizar cómo es el estado de esta ciudad. Al generarse este escalonamiento, por ser una ciudad portuaria y tener una topografía muy abrupta, lo que genera todo este escalonamiento genera que con la construcción de los edificios y el tejido existente se generan todos estos espacios angostos, lo que simulan callejones y digamos es lo que no deja generar el paso de los autos. Además también tiene muchísimos espacios abiertos en desuso, los cuales no tenían un programa actual y no eran aprovechados. Por lo cual, el estudio lo que quiere lograr es con un solo elemento conector, lograr una accesibilidad pública e interrelacionar los programas y a nivel espacial también.
por lo cual que era un área que era, el objetivo era generar un área que pueda entenderse como una entidad accesible y que sea más público, algo que pueda contener una amplia gama de nuevas interrelaciones e interacciones programáticas y espaciales. Esta realidad necesaria ellos lo logran mediante la estrategia de una estructura global de parque en el centro histórico, que es unido por un espacio verde público, y generar esta gran parque ciudad o ciudad parque en el casco histórico, que como antes decíamos se divide en 3 zonas, 2 zonas de aparcamiento y una zona peatonal intermedia. Los sistemas de caminos blancos son este nuevo conector que ellos utilizan con lo viejo, generando nuevas maneras de moverse por la zona. El camino cohesiona el área visual y temáticamente todos los caminos quedan conectados con el estacionamiento. Esto lo cual lleva a que se genere un gran mapa en escala 1 en 1, lo cual se genera porque en estos caminos blancos los arquitectos empiezan a colocar distintas indicaciones y distintas orientaciones sobre el mismo suelo, lo cual genera una mayor ubicación en este centro que debido a su topografía no se puede visibilizar completamente. La realidad construida, digamos, estos son un par de ejemplos de los fotomontajes que realizaron los arquitectos para la propuesta y cómo se haría esta realidad construida, digamos. Se puede ver cómo este gran camino blanco es el que cohesiona todos estos lugares, a lo que también se suma, para terminar de conectar toda esta propuesta, unos jardines públicos y se utilizan una serie de invernaderos o herbarios que se incorporan en el programa y generan un programa muy variado, ya que se puede generar un cultivo de invernaderos, museos y exposiciones junto con el comercio y la educación. La estrategia y acción, sobre todo, mucho más importante, es esto que generan ellos, el nuevo concepto de la forma de andar, ya que una vez llegado al centro histórico o al área próxima, se debe dejar el auto en alguno de los estacionamientos y este luego se debe recorrer a pie, por lo que básicamente el proyecto está armado en lo que sería el recorrido del espacio. Los edificios Mundo son estos grandes edificios a modo de invernaderos vidriados que vinculan el programa y los niveles. También se ven vinculados porque ya que al lugar de tener tantas escaleras debido a la topografía, se empiezan a incorporar también ascensores y rampas para tratar de eliminar esta inaccesibilidad con la que contaba el lugar. También se incorporan en estos invernaderos lo que son grandes espejos, que son estas superficies vidriadas, que se añaden, no es una capa tan sustancial, sino que es menor y refleja el cielo y el sol, creando transparencia, liviandad y elevación en contraposición a los edificios existentes que dan un ambiente mucho más pesado. También los espacios abiertos se conectan por estos caminos libres y van cambiando según el programa. En eso se puede ver, digamos, en el mapa de abajo cómo sería este recorrido con todas las indicaciones, y en el otro se pueden ver cómo incorporan los edificios do mundo que ellos le dicen. A modo de resumen, digamos, que la propuesta se puede ver, digamos, en estos fotomontajes, la forma de crear ciudad, digamos, o de aunar toda esta gran ciudad, fue con un mínimo accionar, que fue la de vincular todos estos espacios que estaban desvinculados con un simple camino que en realidad ya existía, pero que con una simple acción cómo se puede crear ciudad, accesibilidad y sobre todo espacios públicos y un gran programa público. Gracias, Triana. Ahora sigue Colegiales en Buenos Aires a cargo de Agustina y Lucrecia. ¿Quieren compartir? Los proyectos que vamos a mostrar son del primer y segundo premio del concurso de ideas del año 2017 para la playa ferroviaria en el barrio Colegiales de la ciudad de Buenos Aires. Siguiente. Vamos, comercial, Bueno, este barrio, Colegiales, se encuentra muy próximo al área central
ciudad. Se puede ver arriba a la derecha el aeropuerto Aeroparque, que está muy próximo a los barrios más principales de la ciudad. Y el sitio es el que se encuentra pintado, digamos, que posee una superficie total de 47.200 metros cuadrados, con una superficie edificable del 35%, que serían alrededor de 16.520 metros cuadrados. Siguiente. Bueno, este es el sitio, un plano sacado de las bases, en el cual se pueden detectar las persistencias que tiene el terreno. Estos son el edificio de pasajeros o estación, que es el 1, dos puentes peatonales, que son el 9 y el 2, garitas de señales que se encuentran en los dos extremos del sitio, el número 8 y el 3, una vivienda ferroviaria en el extremo sureste y dos talleres ferroviarios y un tanque de agua. Siguiente. Bueno, el proyecto urbano viene a sumarse a un sistema de reconversión sobre playas ferroviarias porteñas, debiendo adaptarse a la normativa básica sobre relación de ocupación del suelo público privado. En relación a esto, las bases del concurso se plantean como objetivo principal para el desarrollo de todos los proyectos, integrar fragmentos de tejido urbano en un nuevo paisaje contemporáneo, teniendo como objetivo obtener propuestas urbanísticas para el sector. Siguiente. Además, también las bases plantean ciertas condiciones generales que deben cumplir todos los proyectos, como asignar la mayor superficie a nuevos espacios verdes, organizar los espacios verdes en torno a las nuevas edificaciones, contener la nueva estructura circulatoria vehicular, peatonal y de bicicletas, definir condiciones de puesta en valor de los edificios preexistentes y proponer una integración adecuada con el entorno inmediato inmediato. Siguiente. El primer proyecto que vamos a explicar es el primer premio titulado Lady Gaga por los arquitectos Marcelo de Andrea y Oliverio Nájera. El objetivo principal de los proyectistas fue hacer hincapié en la mirada del vecino, intentando no perjudicar al propietario de las tierras. En este sentido, se preguntaron cómo hacer para incluir los 80.000 metros cuadrados edificables, es decir, la superficie permitida construir total, intentando eliminar el conflicto con los vecinos frentistas al terreno para que no sientan que las nuevas construcciones les taparían las visuales. Siguiente. Para esto, la estrategia principal va a ser posicionar las nuevas masas a construir paralelas al lado más angosto del terreno, es decir, paralelos a las calles Virrey y a la avenida Federico Lacroze, generando de esta forma un gran espacio público que atraviese todo el terreno. Para llevar a cabo esta estrategia urbana se plantean entonces 3 ejes de acción en relación a la movilidad, a los espacios verdes públicos y al tejido. Siguiente. En cuanto a la movilidad, se plantean que las calles perpendiculares a las vías penetren el terreno y que los nuevos edificios hagan frente a estas nuevas calles, permitiendo que en las plantas bajas se cree una situación de encuentro y comercio urbano a pequeña escala. Estas serían las calles que chocan directamente con el lado mayor, que es la calle Moldes, si no me equivoco, que atravesarían el terreno. Siguiente. Acá se puede ver en este render lo que los proyectistas querían generar con la apertura de estas calles y el espacio de encuentro y de comercialización. Bueno, en cuanto a la movilidad peatonal, plantean conservar los puentes preexistentes antes nombrados y también que se generen estos espacios para peatones en las nuevas calles propuestas. Siguiente. Por otro lado, en relación al espacio público, se plantea un gran parque
un gran parque continuo que atraviese todo el terreno, desde calle Virrey hasta Avenida Lacroze, es decir, en el sentido longitudinal. Para esto se plantean 3 escalas de espacio diferentes: un jardín público, una plaza y un parque. El jardín público se plantea entre las parcelas 3 y 4 con una superficie de 3.065 metros cuadrados despojados de ornamentos. Este es un gran césped que se puede ver como un cuadrado entre las parcelas principales que se encuentran aproximadamente en el centro del sitio, que la idea es que sea un espacio de recreación de los nuevos usuarios de este sitio. Por otro lado, la plaza se plantea como un espacio lúdico de juegos para niños con fuentes de agua y espacios de sombra, próximo a la nueva feria que se va a plantear. En cuanto al parque, se proyecta en el extremo suroeste y se une a la Plaza Paso preexistente, debajo del cual se plantean los estacionamientos propuestos. Este parque es un gran espacio de recorrido y de descanso en el cual se plantea una nueva arboleda que se va a sumar a la preexistente del sector. Siguiente. Bueno, acá se puede apreciar en este render lo que hablaba de la plaza, que es la que se encuentra cerca de la feria y es más lúdica y con fuentes de agua. Siguiente. Bueno, y por último, en cuanto al tejido, se intenta generar el menor impacto visual hacia los vecinos. Esto se logra planteando 6 nuevas parcelas que se posicionan perpendiculares a las calles Moldes y Kramer, es decir, las calles longitudinales del terreno. 5 de estos volúmenes se van a proyectar como torres de perímetro libre, tipo pastillas, con su lado menor de no más de 19 metros de ancho hacia la calle Moldes. Y entre estas 5 pastillas es que se van a abrir estas calles que nombré anteriormente en movilidad. Y bueno, el lado mayor de estas pastillas van a dar hacia los espacios públicos propuestos. Se plantean que estas tengan una altura máxima de 25 metros y que por encima de los 25 metros se puede construir hasta un plano límite de 29 metros, dejando un retiro de 4 metros de la línea edificada. En relación al basamento de todas estas pastillas, se propone que sea principalmente comercial para favorecer la mixtura de usos en el sitio. Y por encima de este basamento, entonces estaría todo el estrato residencial. Bueno, y por último, la 6ª parcela se plantea como una masa mucho mayor, en forma de peine, que se posiciona en el extremo suroeste, dándole como una especie de cierre al parque planteado. Como cierre, en el otro extremo del lote se plantea una serie de estructuras permeables, siguiente lámina, que son estas que se ven en la imagen, que van a albergar la feria que ya se realiza en el sitio y además se plantean una serie de comercios de proximidad que se puedan desarrollar en estas estructuras. Y por último, en cuanto a los edificios preexistentes que nombramos al principio, que son los talleres ferroviarios, el tanque de agua y la vivienda ferroviaria, se plantean como espacios para gastronomía que se van a sumar a estos nuevos espacios de feria previamente nombrados. Siguiente. Bueno, y como para terminar, acá en esta perspectiva aérea, se puede ver la nueva propuesta en relación al barrio y cómo toda la masa construida se mimetiza en el tejido preexistente y no es invasiva. Bueno, ahora te paso a explicar el proyecto que gana el segundo premio del concurso, llamado Serrat, que lo llevan a cabo los arquitectos Leandro Tomás Costa, Javier Fernández Castro, Omar Suárez Barker-Cohen, Matías Tosini y Fernando Andrés Vera. La propuesta adopta la estrategia básica de cuadruplicar la superficie del actual Plaza Paso, incorporándose a un nuevo parque urbano unificado, que es el baricentro del barrio de Colegiales.
Se trata entonces de definir este paseo público cualificando a los guardias construidos que lo configuren y garantizar a la vez la accesibilidad desde y hacia el entorno urbano reestructurado. Liberan un extenso parque público en el área suroeste del predio frentista de la calle Moldes y construyen la masa edilicia en el sector noreste del predio frente a la plaza Juan José Paso. Analizando la propuesta desde los parámetros antes mencionados, la movilidad, el espacio verde público y el tejido, encontramos que desde el parámetro de la movilidad, los flujos se organizan en un sistema de trama vial jerarquizada sobre un piso continuo dentro del polígono construido. En sentido longitudinal, la calle de convivencia solicitada permite acceder a los servicios del tejido en continuidad de la Plaza Portugal hasta el nuevo frente de la estación, aliviando moldes de recargo que suponen las nuevas arquitecturas. En sentido transversal, permite traspasar bajo nivel el borde ferroviario. Se destaca la idea de costura y unión dada entre los dos sectores de la pieza, separados por la gran barrera urbana del ferrocarril, por medio de puentes peatonales de elevado nivel de diseño. La infraestructura urbana como eje del espacio público, caracterizado por la presencia del mercado sobre la avenida Federico Lacroze, genera un interesante vínculo con la estación de tren. Por otro lado, desde el parámetro del espacio público, el parque propiamente dicho, se organiza en 3 segmentos programáticos. A la tradicional Plaza Paso, recientemente mejorada en su vieja arboleda, cuenta con juegos infantiles y estancias alrededor del monumento. Se sumó un área central de conexión con un nuevo puente para peatones y bicicletas, planteado como un objeto escultórico vinculado entre el parque del barrio y la estación. El área de estación ya descrita con nuevas explanadas abiertas a las 4 direcciones, y en esta última se ubica el actual puente Zavala en continuidad del original de la estación con un segundo objeto de articulación. La presencia de la estación se refuerza con un posible andén asociándose a un techo umbráculo que organiza el patrimonio ferroviario. Estos nuevos espacios de ingreso a la estación generan otros actos a usos públicos, tales como la locación de la tradicional feria de alimentos o actividades culturales y deportivas. El patrimonio ferroviario aparece revalorizado en sinergia con la diversidad del nuevo parque. En la estación, los viejos galpones configuran un centro de interpretación barrial acerca de la chacarita de los colegiales, asumiendo funciones complementarias de invernaderos o espacios de sombra. La resolución de este sector logra una muy buena integración de los edificios preexistentes con las nuevas áreas verdes y de uso. Para optimizar la espacialidad pública, se decide concentrar en el tejido la totalidad del programa de viviendas y usos comerciales compatibles contra el borde ferroviario suroeste, configurando una morfología variada que a su vez reúne la direccionalidad de las mejores construcciones con las visuales al nuevo parque. Las unidades de tejido organizan para su gestión en manzanas de 2 a 4 parcelas, permitiendo apropiaciones diversas, conformada por un primer basamento de posible explotación comercial en relación al nuevo parque y un sistema de patios privados garantizando la escala intermedia en cada consorcio. En tercer estrato está la disposición de los bloques domésticos, regidos por orientación predominante norte y noreste, coincidiendo con las visuales abiertas, ponderando con ventilaciones cruzadas. Y por último, los estacionamientos requeridos, que se ubican en subsuelos íntegramente incluidos en las parcelas definidas y todos accesibles desde las calles de convivencia vehicular y peatonal. Como último, una conclusión del análisis de estas 2 obras, queríamos decir que la idea de presentar estos 2 proyectos distintos es para mostrar
cómo se puede realizar dos proyectos totalmente diferentes para un mismo sitio y que ambas propuestas son válidas. Por un lado, creemos que el primer premio hace hincapié en que la propuesta genere el menor impacto posible para los vecinos frentistas al predio, digamos, en relación al impacto visual que se puede generar, mientras que el segundo premio hace mayor hincapié en plantear el sector como un hito, desde la propuesta de la gran parcela peatonal hasta el umbráculo que proyectan para la realización de diferentes actividades barriales. Por otro lado, vemos una clara diferencia en la disposición de las masas. Mientras el primer premio plantea una disgregación en el predio y una disposición en tipo tiras, unificando el verde público a los edificios, el segundo premio concentra toda la edificación en uno de los extremos del terreno, separando taxativamente los espacios verdes públicos de los construidos. En cuanto a la movilidad, creemos que el segundo premio refuerza la circulación peatonal y de bicicletas, mientras que el primer premio se preocupa por la apertura de nuevas calles vehiculares que favorecerán el comercio barrial y al encuentro social. Y por último, creemos que el primer premio plantea una propuesta más ambiental, mientras que el segundo premio plantea una propuesta de interconectividad y movilidad. Y bueno, con eso damos finalizado el análisis de colegiales. Muchas gracias, chicas. Ahora sigue el caso de San Fernando, de Eduardo Rece, por Carla Agrión. Bueno, San Fernando es un partido a 30 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, limita con Tigre, con San Isidro, el río Luján y el río de la Plata, y a su vez está atravesado por la línea Mitre. Tiene 23 kilómetros cuadrados y 156.000 habitantes. De 2003 a 2011 se da una confluencia de los gobiernos municipal, provincial y nacionales con un interés en generar una inversión en el hábitat, integrando propuestas con especial atención a la vivienda y al barrio. Se realiza un diagnóstico urbano y se detectan una serie de problemáticas en cuanto a una profunda estratificación socioterritorial, como la desigualdad urbana, una gran fragmentación, un no acceso a la ciudad, después también una degradación ambiental dada por las industrias contaminantes, el visible mal estado del río, problemas con inundaciones y ascenso de las napas. También una precariedad habitacional muy fuerte, sobre todo en el oeste del partido, que había una mayor concentración de asentamientos precarios, y un escaso acceso a la infraestructura y servicios básicos, además de falta de acceso también a equipamientos y falta de oferta de espacio público. Se traza entonces el Plan de Desarrollo Urbano de San Fernando, que tiene 3 grandes objetivos con una intención global de lograr una distribución equitativa de los beneficios de la urbanización a partir de 3 macroestrategias: mitigar la desigualdad territorial, recuperar el patrimonio y generar mecanismos participativos. Entonces, se comienzan a dar unas operaciones a escala urbana de conexión este-oeste con pasos a nivel y cambios en la traza para poder mejorar la conectividad interpartido y con el resto del área. Se busca generar el acceso a nuevos espacios públicos, nuevas centralidades, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables, y poder densificar actividades y generar equipamientos de centralidad para poder ampliar la oferta de espacios públicos y también de espacios verdes, sobre todo. También se trabaja en la apropiación de la rentabilidad del suelo, ya que es un sector con alto valor del suelo por su ubicación, y se buscaba redistribuir las rentas urbanas. En cuanto al reordenamiento de asentamientos precarios, se lleva a cabo un proceso de regularización del sector oeste, sobre todo del barrio San Jorge, que tenía algunas viviendas que ocupaban
lo que se estaba proyectando que iba a ser los cambios en la nueva traza para poder incorporar el barrio a la formalidad necesaria para poder tener acceso a los servicios básicos y al resto de la ciudad. Entonces, se generaron unos mecanismos participativos regulados con un criterio de trabajo establecido y sostenido por todos los actores involucrados, y se trabaja con una lógica cohesionada y con intención horizontal, también en un consenso muy grande para poder realizar la relocalización necesaria de las familias que vivían en esas viviendas para poder incorporar el sector a la ciudad. Este es el proyecto del Frente Ribereño de San Fernando, de Clorindo Testa, Juan Fontana y Oscar Lorenti, en uno de estos objetivos que tenía el Plan de Desarrollo Urbano de ampliar la oferta de espacio público y de espacio verde. El proyecto buscaba como favorecer la participación y mixtura social, articulando convivencia, o sea, la convivencia ciudadana, respetando el paisaje y las preexistencias, con un espíritu de encuentro social y buscando también optimizar el rendimiento de la superficie de distintos usos. Se proyecta un corredor gastronómico sobre el Camino Rivera que a su vez también contaba con equipamientos públicos y áreas deportivas que de alguna forma también generaban trabajo y aportaban a la economía local, además de ser una zona de uso común para la ciudad y para los clubes. También se había detectado que había poca facilidad para acceder al río, entonces lo que se busca es garantizar esa llegada al río con transportes alternativos, concentrando el estacionamiento lo más lejos de la costa. También se busca mitigar una fricción que podía llegar a darse con las viviendas y el acceso a los clubes, respetando los accesos a los clubes y la organización de las viviendas preexistentes con fuelles verdes y una generación de una calle restringida, sobre todo para el área de las viviendas. Este proyecto se fue desarrollando en 8 etapas en total. La primera fue el primer tramo del Camino de la Ribera. La segunda se enfocó más en el continuar con el avance del Camino de la Ribera y empezar a trazar más el sector gastronómico. De las etapas 3 a 5 se puso especial énfasis en la costanera como un espacio de esparcimiento y de encuentro social. La sexta y séptima etapa, la configuración de los clubes para poder readaptar a los usuarios, y la octava se trató de articular los bordes de los clubes náuticos para poder generar esa articulación pública-privada de una forma más armónica. Y bueno, eso creo que es todo. Gracias, Carla. Damos paso al último de las exposiciones, que si bien está a cargo de Nadia Vanegas, la voz va a hacerla Triana y yo voy a compartir pantalla. Bien. Este es el caso del barrio de la Villa 31, también conocido como el barrio Carlos Múgica, que es el proyecto de reurbanización a cargo de Javier Fernández Castro. El barrio se encuentra en un lugar privilegiado, próximo al centro, al puerto y al ferrocarril. Está pegado a la terminal de Retiro y hacia el sur del mismo se encuentra la Casa Rosada, que se encuentra a 10 minutos en automóviles y a 15 minutos de Puerto Madero, digamos. Este asentamiento se originó en la década de 1930, cuando la economía es golpeada por la crisis mundial de 1929.
en la cual también muchos trabajadores del ferrocarril y del puerto quedaron desocupados. Es entonces cuando empiezan a ubicarse en los terrenos baldíos aledaños al puerto, que al construirse el puerto habían sido reservados para edificios estatales. La villa continuó creciendo hasta hoy, que tiene 44 hectáreas y alrededor de 40.000 habitantes, según el censo que se hizo en 2015. Lo que hacen Javier y su equipo es descartar la idea de erradicar la villa y trabajar sobre la misma, con todos los problemas físicos y sociales que tiene una situación urbana de esta magnitud, y por lo tanto complejidad, como digamos la segregación social, la fragmentación urbana, tejido variable, falta de infraestructura y sobre todo hacinamiento. ¿Querés pasar a la próxima, Vivi? Ellos entonces determinan una serie de objetivos, entre ellos recuperar el hábitat barrial, regenerar el tejido urbano y diversificar actividades y el uso del suelo. Ellos utilizan como estrategias conocer la opinión y la crítica del vecino, articular las relaciones entre intervención y lo preexistente. A su vez también desarrollar usos y programas complementarios a las viviendas existentes y a las que ellos van a proyectar, en lo cual también trasladan a 1.200 familias que viven bajo la autopista a nuevas viviendas. Las acciones proyectuales se definen en el cuadro que se encuentra ahí abajo, en lo cual ellos van abarcando según escala, la escala macro, media y la escala micro. Estas escalas de intervención, entonces, en la escala macro está referida a la articulación y asociación del barrio con su entorno inmediato e inmediata, digamos. Esto permite la erradicación total. En la escala media, que es la resolución del barrio como una totalidad significativa, con identidad propia. Y en la escala micro se refiere a la resolución de los distintos componentes de la estructura interna del barrio. ¿Puedes pasar a la otra vía? Bien, la temática o la contextura urbana, la referencia son los espacios de identidad y focos contenedores. En el flujo son los espacios de movilidad, accesibilidad, líneas y vínculos. Y la habitabilidad son los espacios domésticos, áreas y conjuntos y la red de infraestructura de servicios. También el intercambio, porque aparecen muchísimos espacios de interrelación, cruces y nodos. Bien, en el proyecto urbano, el equipo definió áreas o sectores de intervención. Los ejes estructurantes principales son la Avenida Sur, el acceso ferroportuario, que al sur se convierte en la Avenida 9 de Julio, y la autopista, que en toda su extensión está enterrada, y este es el único lugar por donde pasa elevada, generando una barrera entre la villa y el puerto, por lo que se proyecta un parque para mitigar este efecto. El resto de las calles secundarias se mantienen, pero se abren algunas perpendiculares al acceso ferroportuario que se consideran necesarias para ordenar las manzanas linealmente, como es su carácter original. El programa de verde público, además del parque de la autopista, incluye plazoletas y una gran plaza frente a la terminal de Retiro. Bien, en cuanto a las viviendas, por un lado, se propone el completamiento de viviendas existentes y por otro lado, el realojamiento y reordenamiento de familias en las torres y bloques de viviendas colectivas. Familias que antes vivían bajo la autopista y fueron reubicadas al desplazarlas. Son 1.200 viviendas en total. Y son 4 tipologías que son las que se pueden ver ahí arriba en la diapositiva. Están las torres mirador, que se ubican en puntos estratégicos del tejido, como su nombre le indica, para servir de mirador, y el bloque de completamientos y bloques de doble frente. Ambos que son los que arman las manzanas, imitando las alturas de lo preexistente y dispuestas de tal forma que siguen la morfología del tejido con la manzana alargada. Las placas orientadas son el remate del tejido y su basamento es de locales, oficinas y usos públicos con un mirador intermedio. ¿Querés pasar a la última, Vivi? En cuanto al equipamiento público, se ha determinado mudar al barrio a ciertas oficinas gubernamentales
por ejemplo, el Ministerio de Educación de la ciudad, por lo cual la interacción de distintos usos proyecta un mejor barrio, en el cual la diversificación hace que estas manzanas y este territorio sea usado mayormente en distintos horarios y por lo cual puede ser totalmente aprovechado. En estas imágenes se puede ver cómo se haría esta espacialidad pública que se propone, en el fondo se pueden ver los edificios de vivienda, las oficinas gubernamentales, y del otro lado está lo que es la espacialidad doméstica, de cómo se pueden proyectar y podrían ser estas viviendas. Eso es todo. Bueno, yo no quiero dejar de compartir porque muchas gracias, Triana, por ser la voz de Nadia en esta ocasión. Quisiera hacer como, primero un agradecimiento a todos ustedes por el estudio de los casos y después una reflexión que es como un cierre, ¿no es cierto?, de esto. Y sí me interesa seguir compartiendo con ustedes esta última reflexión que tiene que ver con los 6 casos, pero en sus roles distintos, ¿no? En principio, hablamos de algunos de los trabajos, digamos, los agrupé de acuerdo como a un modo de hacer ciudad, ¿no? En cada uno tiene como un rol distintivo. Entonces, uno es el urbanismo social, que tiene que ver con la participación directa con el destinatario. Un caso Medellín, un caso Jáuregui, donde el rol social es el que presenta la demanda y hay una demanda específica y una emergencia y donde hay una planificación muy cercana a la metodología. Otro modo de hacer ciudad es a través de un modo muy 90, muy 80-90, que es en relación a la acupuntura urbana. ¿Qué quiere decir esto? Son pequeñas intervenciones que van enlazando una complejidad mayor. Un caso Elena Bobardi. Otros casos que vimos de gestión urbana, donde la gestión es clave para el éxito del proyecto, ¿no? Entonces, como un Eduardo Rece en San Fernando, que no se podría haber hecho el concurso si no hacían este plan, digamos, uno se desprende del otro, pero es la gestión que lo impulsa. Entonces, es como, y la Villa 31, no se podría como trabajar desde la proyectación en la Villa 31 si no tuviera como la integridad de los programas, los proyectos en torno a la gestión y a los actores sociales que intervienen en esa planificación. Y por último, la transferencia de las ideas, ¿no? Por ejemplo, los concursos. El concurso de Salerno o el concurso de colegiales, dos instancias muy distintas, en años muy distintos y en contextos muy distintos, pero es donde las ideas se plasman a través de un recorte de realidad, un recorte temporal, pero básicamente eso, ¿no? Las ideas de ciudad llevadas a puesta en práctica en la ciudad. Entonces son distintas líneas, pero siempre tienen como una orientación para construir a partir de una idea de ciudad que queremos. Y que bueno, un poco es eso, discutir acerca de cómo vamos a construir ciudad desde nuestra profesión y cómo vamos a construir con otros ciudad a partir de ciertas líneas de acción que tienen que ver con las políticas institucionales, con las ideas, con la gestión, digamos, y con la gente, básicamente. Bueno. Con esto dejo de compartir y damos por terminado el seminario y bueno, nada, simplemente gracias y
nos vemos en el próximo seminario, que estuvo, la verdad que los felicito por por los cruces, las conclusiones, los tiempos, y la verdad que para mí tuvo como muy buena su aporte para la comunidad educativa.